colaborar, ¿verdad?, en términos económicos con Puerto Rico. El secretario de Tesoro estuvo aquí hace poco tiempo y no trajo ninguna noticia, ¿verdad? Por lo menos ninguna noticia de impacto o importante para Puerto Rico. Así que Jaime Perello dice que la Junta de Control Fiscal es un hecho. yo no lo veo así, Marlery, por lo siguiente. Propias voces del gobierno federal en diferentes puntos, Cámara, Senado, Casa Blanca, han estado siendo inconsistentes en cuanto a si habrá o no habrá una Junta de Control Fiscal. Me opongo a una Junta de Control Fiscal federal o criolla, porque el Ejecutivo en Puerto Rico, el gobernador, el gobernante, o la gobernadora, al igual que el legislativo, tiene la responsabilidad de administrar en Puerto Rico y establecer política pública. Y esa Junta de Control Fiscal, tal como la han propuesto, o como la sugieren algunos sectores, le quitaría las facultades que de ordinario le corresponden a un gobernante o a una gobernante y a una Asamblea Legislativa. Pero si por años ha habido una incapacidad no declarada, no. Pero ¿y cómo llegamos hasta aquí? Yo te voy a decir cómo llegamos. Excelente pregunta. Estamos aquí por culpa directa y exclusiva de la administración de Alejandro García Padilla y te voy a explicar por qué. Pero si se viene incurriendo deuda desde antes. Yo te voy a contestar. Eso es un hecho. Yo te voy a contestar. Ellos hablan de deuda heredada. Es una deuda acumulada. Porque hablan de deuda heredada como si ellos no hubiesen participado de esto. Pero te voy a dar un ejemplo. Los últimos dos gobernadores del Partido Popular, Cira Calderón y Acevedo Vilá, no tuvieron el problema de devaluarle a chatarra el crédito. Acevedo Vilá estuvo a punto, pero no tuvieron ese problema. Cira Calderón, a pesar de lo que ocurrió en el Banco Gubernamental, que lo descapitalizó con las comunidades especiales, no tuvo ese problema. Ninguno de ellos asumió la actitud del me vale. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos aumentó el presupuesto para luego aumentar los impuestos y para crear la crisis social y económica que vive Puerto Rico. Mira, el problema fundamental de Puerto Rico hoy es la incapacidad para pagar. ¿Y por qué no podemos pagar? No podemos pagar porque la estrategia contributiva, la política contributiva confiscatoria de este gobierno ha provocado que haya menos consumo. ¿Por qué? Porque el trabajador o trabajadora asalariado, al elevar todos los impuestos sobre 80 han sido elevados, y otros impuestos que existían, como el IVU, que lo subieron a 11 y ahora va a subir con el IVA, le reduce su capacidad de adquirir bienes y servicios y mercancías. Por lo tanto, hay menos consumo. Esa política contributiva confiscatoria de este gobierno popular de Alejandro García Padilla, Perello y Eduardo Batia, ha provocado que comerciantes pequeños, ¿verdad?, no puedan soportar el embate y tengan que reducir su plantilla laboral, cerrar los negocios. Otras empresas grandes, Marlery, por ejemplo, han decidido eliminar los planes de expansión, cerrar algunos establecimientos en Puerto Rico, pero es por la política contributiva. Entonces, pero usted me está hablando de la política contributiva y la política económica. También hay un problema financiero que no surge de la noche a la mañana. Esos 72,000 millones no los adquirió esta administración. Pero yo te voy a explicar. O sea, llegó un punto en el que entonces, sin sumar las pensiones. Es culpa de Alejandro García Padilla y esta administración lo que está ocurriendo directamente. Te voy a explicar. ¿Por qué? Porque si hay menos que es una situación complicada. ¿En eso está de acuerdo? Si hay menos consumo, hay más evasión y hay emigración, por las políticas erradas de este gobierno, no habrá capacidad de recaudar para pagar. Pero punto. Lo que usted entiende es... Vamos ahí. Hay una deuda, en eso estamos claros. Hay una deuda que hay que pagarla y que todo el mundo la estuvo pagando hasta que Alejandro García Padilla, con su me vale, aumentando los presupuestos. Te voy a dar otro ejemplo, para que tú veas la incapacidad de este gobierno popular. ¿Usted piensa que esa es la visión del Congreso y que por eso no actúa? Yo creo que el gobierno federal, al igual que otros sectores, bonistas entre otros, y el pueblo puertorriqueño apuestan a un cambio de gobierno para enderezar esto. Te voy a dar un ejemplo. Mira, la ley 66, Marlery, amigos que nos escuchan a través de este programa, es una ley aprobada por el gobierno popular, que en esencia es una ley para hacer ajustes, ¿verdad?, lograr ahorros, economía del presupuesto. Sugiere esa ley un ahorro del 10% en el presupuesto de todas las agencias de Puerto Rico. Bueno, pues sepan ustedes que más de 60 agencias de las sobre 145 que hay, no tan solo no provocaron el ahorro, sino que gastaron más de lo que tenían. Algunas en el 200% de aumento. Algunas. De hecho, la teoría de la economía de Carlos Colón de Armas es que el gobierno ha aumentado consistentemente sus ingresos, pero ha aumentado también sus dramáticamente sus gastos. Pero su análisis a 10 años, no es solamente estos últimos 4. Pues, ¿qué pasó? Pues el gobernador de Puerto Rico
sancionó, censuró, castigó a algún jefe de su gabinete que incumplió con la ley 66 y su directriz del ahorro del 10%? No, pues no tiene la autoridad moral para reclamarle a nadie o para acusar a nadie del problema que él con su incapacidad ha provocado. Tan sencillo como eso. Pero entonces, ¿usted no está de acuerdo ni con una junta estatal ni con una junta federal? No. Aunque mucha gente en la calle, si hay oído en tierra, es que piensan que quizás el gobierno federal, estén o no de acuerdo en principio, piensan que puede arreglar esto y ya no confían en el liderato político del país. Yo no creo que sea así, de que sea tanta gente. Lo verás en las elecciones. De nuevo, yo lo que creo, Marlely, ¿Usted piensa que la deuda es monumental? No, es incuestionable. Pero es manejable. Pero se puede pagar. Todo el mundo la estuvo pagando hasta que Alejandro comenzó con su política contributiva confiscatoria y errática. Todo el mundo la pudo pagar excepto él. ¿Qué es una deuda acumulada? No heredada, porque fíjate que él habla de que es heredada para él quedar fuera. Pero no. Ellos son parte de lo que está ocurriendo aquí. Y hay una deuda acumulada que hay que pagar. Y todo el mundo la pudo pagar, menos él. ¿Por qué? El primer año aumentó 800 millones de presupuesto, el segundo 600 y el tercero 700. Sus políticas. Tú sabes, Marlely, que, te digo tú con el mayor respeto, a los amigos que nos escuchan, el gobierno popular de Alejandro García Padilla no preparó los estados financieros del 2014. ¿Va a culpar también a las pasadas administraciones? ¿Va a culpar él al gobierno pasado porque no preparó lo que es un deber ministerial de todo gobierno, tener los estados de situación financiera listos? Es culpa de él y del Partido Popular. Y entonces, si tú no tienes estado financiero, si tú no tienes credibilidad, si la política contributiva ha sido errática y confiscatoria, pues estás creando todos los elementos para caer en una situación de incapacidad de pagarle a los acreedores. ¿Y usted entiende que el gobierno debe seguir tomando prestado? Debe acudir nuevamente al mercado, que ahora sabemos que eso está cerrado, esa posibilidad en este momento, pero... Todos los gobiernos tienen que de alguna manera tener capacidad de crédito, ¿verdad? De tomar prestado. Pero esa herramienta de tomar prestado tiene que ser utilizada con prudencia. No puede ser caprichosamente ni festinadamente. Lo que ocurre en Puerto Rico es que se ha querido vivir al estilo de vida americano, siendo una colonia. Somos primeros cuando recortan, últimos cuando reparten. Con el préstamo hemos tratado de levantar, ¿verdad?, esa calidad de vida a un nivel similar de los Estados Unidos y no lo hemos logrado. Y hoy llegamos al tope del prestado, del fiado, como dicen por ahí en el campo. Así que, de nuevo, me parece... ¿Debe una próxima administración tratar de abrir las puertas en los mercados financieros para pedir prestado nuevamente, tanto a nivel central como a nivel de las corporaciones? Todos los gobiernos municipales, corporaciones, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno americano, cualquier gobierno tiene que tener disponible la herramienta del crédito, sin lugar a dudas. Puerto Rico no la tiene hoy por culpa de Alejandro García Padilla, Jaime Perelló y Eduardo Batia. O sea, con la próxima administración tendría que pedir prestado. Con la próxima administración habría que primero ganar credibilidad, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir, digamos, Marlely, a un trabajador, bueno, renuncia al bono, renuncia al reintegro, renuncia a las horas extras, renuncia a los beneficios, mientras los jefes de agencia no actuaron conforme a lo que dice la ley 66 de lograr un ahorro del 10%. Carecen de autoridad moral. Yo no puedo decirle a los pensionados de Puerto Rico, mire, vamos a hacerle ajustes a su pensión, mientras el último director ejecutivo popular que se retiró, le aumentaron su retiro festinadamente. Esa es la verdad. Monda y Lidl Honda. Pero hay otros exdirectores que también lo han hecho. Claro, y se la quitaron. Pues, ¿por qué no se la quitan a este? Entonces, ¿es necesario recortar gastos en el presupuesto? Sin lugar a dudas. ¿Por dónde empezamos? Hay mil formas de recortar gastos. Fortuño despidió empleados públicos. Y recortó gastos en las agencias gubernamentales. Y Alejandro también. Alejandro lo despidió con la ley de retiro de los maestros. Se fueron miles de policías con la otra ley de retiro. Pero independientemente, independientemente de que es un tema espinoso, aquí hay que reestructurar el gobierno despidiendo empleados. Pero déjame contestarte. Despidió empleados cuando cierran los comercios. Todos esos comercios que cerraron por la política contributiva de este gobierno popular son despidos de Alejandro García Padilla. Toditos. Por eso, pero
Usted dice que hay que mirar al futuro, ¿no? Claro. Sí, pero lo que pasa es que lo que pasa es que a este gobierno le gusta mirar al futuro para que no le señalen su pasado. Yo quiero dejar claro a la audiencia cuál es la realidad que este gobierno provocó. Y me preguntaste cómo reducir gastos. Bueno, nuestro gobierno lo hizo. Nuestro gobierno no permitía que los gastos del gobierno rebasaran el 97.5 de los recaudos. Sí. Y de cara a la situación actual, con unos estados financieros que obviamente sabemos que no son finales. No los han presentado. Son borradores. No los han presentado. Un borrador no es un estado financiero. Es un borrador. Por eso no son finales. Desde mi punto de vista, no son estados financieros. ¿Parte del proceso de recortar gastos en Puerto Rico es despedir empleados públicos? ¿O es algo que hay que analizar seriamente como lo hizo la administración de Luis Fortuño? Pero es que de eso se ha encargado Alejandro García Padilla, la plantilla electoral. Pero yo le estoy preguntando para los próximos 4 años. No, yo no creo que el despido siempre tiene que ser la última opción. Tiene que hacerse la última opción siempre. ¿Cuántas agencias hay en Puerto Rico ahora mismo? Hay sobre 145 ¿Usted agencias. cree que son necesarias? Yo creo que no. Yo creo que debe revisarse y atenderse eso adecuadamente. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, Marlely. Lo que ocurre es que este gobierno se ha distanciado de los despidos cuando todas las empresas privadas que han cerrado por la política contributiva del gobierno de Alejandro García Padilla y el Partido Popular, todos los despidos son de él. Toda la gente que forzosamente se fue del gobierno huyéndole a las leyes de retiro de él, son despidos de él. Muchos más que lo que cualquier otro gobierno anterior haya despedido. Usted habla de una política contributiva confiscatoria. ¿Eso supondrá una nueva reforma al sistema contributivo que tenemos? Eso supone crear un balance real. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros? ¿Usted está de acuerdo con el IVA? Antes de pasar al IVA, debe haber un impuesto en el consumo. Claro, la manera de crear un balance, ¿verdad? Para que todos los sectores aporten, no excluye un impuesto a las ventas y el consumo. O sea, que usted entiende que eso debe permanecer. No, escúchame. Lo que yo te quiero decir a ti es lo siguiente. Mira, tú no puedes analizar un sistema contributivo a base de solamente un elemento. Por ejemplo, el 4 años pasado, que nosotros hicimos, las empresas foráneas que no tienen sede en Puerto Rico, que no tienen oficina en Puerto Rico, que no tienen un solo empleado en Puerto Rico, ganaban millones y millones de dólares haciendo negocios con empresas de Puerto Rico y pagaban 0. Le pusimos el 4%. El Partido Popular se opuso. Ese impuesto a ese sector que ganaba mucho dinero de Puerto Rico, pero que no aportaba nada, entonces estaba aportando el 4%. Nos permitió recaudar el primer año. Que en principio era una propuesta del Partido Independentista. No, eso no es cierto. ¿No? No, eso no es cierto. Pero eso es lo que dice el PIB. No, bueno, el PIB puede decir lo que quiera. El PIB siempre ha dicho que se le pongan las contribuciones a todas las empresas foráneas. Yo te estoy hablando de estas que no tienen sede en Puerto Rico. ¿Qué otros elementos debe tener un sistema contributivo? Pero déjame contestarte una primera pregunta y después vamos a la otra. Mira, eso nos permitió 1.873 millones el primer año de recaudo a un sector que no aportaba nada y que se beneficiaba mucho. ¿Qué se hizo con ese dinero? Bueno, los que ganaban menos de $20,000 pagaban 0 en Puerto Rico. Gente con dinero en el bolsillo. Los que ganaban más de 20,000, 50% menos en el pago de sus contribuciones. Y las empresas, 30% menos en su pago. ¿Qué provocó eso? No porque lo diga yo. Las propias compañías o firmas evaluadoras de crédito del gobierno de Puerto Rico decían que por primera vez en mucho tiempo la economía de Puerto Rico entró en terreno positivo en el año 2012. ¿Por qué? Porque se eliminó el clima contributivo confiscatorio y se creó un balance. ¿No tiene que ver con los fondos ARRA que vinieron a Puerto Rico? No tiene que ver con los fondos ARRA. 0. En lo absoluto tiene que ver. Tiene que ver con que se le estaba cobrando esos 1.873 millones a los que no pagaban nada. Hay otras empresas foráneas que tienen sede en Puerto Rico, que ese sí es el argumento del Partido Independentista, que tienen sede en Puerto Rico y que desde mi punto de vista se están beneficiando más que lo que están aportando. No hay un balance en el beneficio que puede revisitarse, dialogándolo con ellos de la mejor manera, de buena fe, para que aporten un poco más y de esa manera lograr una aportación que permita un balance en la carga contributiva mayor. ¿Usted estaría de acuerdo con hacer la transición al IVA? No. ¿Está de acuerdo con el IVA? No como está propuesto, está propuesto, sino en el concepto. El IVA es uno solo. El IVA es uno solo. Punto. El IVA que propone el Partido Popular es el IVA que hay en todas las partes del mundo. Y en ningún sitio ha demostrado ser efectivo y eficiente. Y los propios consultores de Alejandro García Padilla le advirtieron en el informe que él le ocultó a la prensa y que la prensa tuvo que ir a los tribunales para buscarlo.
que aprobar un IVA en una economía cayendo como ellos estaban provocando con su política contributiva era equivocado. Y como parte de ese sistema contributivo que usted entiende que debería ser, al que deberíamos aspirar como país, ¿debe permanecer el IVA? No, bueno, ahí tiene que haber un impuesto porque hay ciertas personas que de la única manera que pueden aportar es a través de pero eso. Pero el IVA, ¿cómo lo tenemos? Ahora. ¿Usted lo dejaría? Bueno, como lo tenemos ahora, no. Como lo tenemos ahora, no. O sea, que lo bajaría. Claro, no. Y hay unas cosas que o lo reformularía. Claro, hay unas cosas que este gobierno incluyó que no estaban incluidas anteriormente, Exacto. que no pagaban. Así que a eso me refiero. Pero además de eso, Marlely, mira. Los gobiernos municipales desde el principio le están diciendo al gobernador que ellos son más exitosos en el recaudo del IVU. Algunos llegan al 90%. El gobierno está más o menos por la mitad, 50%. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos. Él se negó todo el tiempo. O sea que usted... Si hubiese herramientas de fiscalización adecuadas, cuando estaba al 7%, cuando el IVU estaba al 7%, economistas decían que se perdía $1 billón. $1 billón. Y el Estado recauda el 50% de los impuestos del IVU, ¿verdad? Por concepto del IVU. Así que lo que sugería nuestro gobierno, y lo hicimos mediante proyectos y mediante propuestas para que este gobierno lo adoptara, era: vamos a abrazar la herramienta tecnológica, vamos a integrar además a los gobiernos municipales que han sido efectivos, como lo ha sido Carolina, un alcalde popular, Bayamón, un alcalde PNP, Guaynabo, un alcalde PNP, entre otros municipios, PNP y populares todos, ¿verdad? Que han sido exitosos. Lo que plantea es descentralizar el recaudo. Hacerlo eficiente. Pero descentralizándolo, llevándolo a aquellas personas que han probado que lo pueden... El gobierno municipal está allí, sobre el terreno. El alcalde del municipio conoce todos los negocios que están en su territorio y lo puede fiscalizar más eficientemente que Hacienda. Y los alcaldes populares y alcaldesas populares y alcaldes y alcaldesas PNP se lo dijeron a este gobierno. Lo que estoy entendiendo es que usted dejaría el IVU, lo pasaría a los municipios. No, yo no. Y lo dejaría en el nivel en que está en este momento. Yo lo que estoy diciendo es que hay que crear un balance contributivo, uno, donde se crea un balance que la carga no caiga solamente sobre un sector. Dos, se utiliza una herramienta tecnológica que se permita ser más eficiente. Y tres, que si tenemos a los gobiernos municipales que han sido exitosos en la fiscalización, que los integremos, además del uso tecnológico para la fiscalización, en ese esfuerzo para fiscalizar correctamente los recaudos. Porque si teniendo 7% se perdió $1 billón, ¿cuánto se está perdiendo ahora? ¿Y usted dejaría este sistema combinado de contribución sobre ingresos, IVU? Siempre contribución sobre la propiedad por un lado, contribución sobre la propiedad mueble por un lado. La contribución sobre la propiedad... ¿Eso fomenta el clima de negocio en Puerto Rico? Lo fomentó a pasado 4 años. Entramos en terreno positivo en la economía. Lo fomentó en todos los gobiernos. Debería ser más sencillo. Debería ser más sencillo. Pero lo cierto es que este gobierno es el culpable. Ellos quieren echarle la culpa a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Quién tiene la culpa del estado financiero del 2014? Él. ¿Por qué no lo presentó? Porque lo ubica a él, lo desenmascara a él y a su gobierno con la mala administración que han tenido. Por eso es que no lo ha querido presentar. Tan sencillo como eso. ¿Usted piensa que el país cree que la situación en la que estamos ahora es exclusivamente culpa de los pasados 3 años? Yo le aseguro a usted que la inmensa mayoría de los puertorriqueños le adjudica la mayor parte de la responsabilidad de lo que ocurre a este gobierno. Te lo garantizo, que en las elecciones lo vas a ver. ¿O esto es un problema de malas decisiones que se han venido acumulando independientemente de los colores? Ha habido gobiernos buenos y gobiernos malos aquí en Puerto Rico, como lo ha habido en todas partes del mundo. En Puerto Rico no tenemos la herramienta porque somos una colonia. 1, 2. Pero fíjese lo que hemos tenido, sí, no, pues yo te estoy contestando, y hemos tenido un gobierno pésimo, improvisando, errático, sin autoridad moral, con un clima contributivo confiscatorio. Nada a este gobierno le ha ido bien. Nada. Así que yo te aseguro a ti, Marlely, que la inmensa mayoría de los... Bueno, tanto es así que los populares cambiaron al gobernador. Imagínate tú, tanto es así que cambiaron al gobernador como candidato. ¿Y una próxima administración debe derogar todos los impuestos que se han colocado? No, lo que pasa es que esas preguntas categóricas, Marlely, no son justas. ¿Por qué? Porque uno revisita el tema contributivo y lo examina con detenimiento y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres... Mira por qué le pregunto. Porque una vez está establecido y está el recaudo, y usted sabe cómo es, muchas veces los políticos dicen, no, voy a quitar, voy a poner, etcétera. Es un problema sumamente complejo. Aquí le dije que no sabía si nos iba a dar tiempo de discutirlo, pero
Yo vengo otros días, si tú quieres. No creo que nos vayan a tener ese tiempo, ya nos están pidiendo una pausa. Pero una vez eso empieza a entrar a las arcas del gobierno, el Estado se acostumbra a eso. Esto es casi como la adicto a las drogas. Pero bien sencillo. Entonces quitarlo quizás no es tan fácil. No, nosotros vamos a Y estamos hablando de un montón pues de yo te voy a cosas. decir. El PNP siempre que ha prometido bajar la Constitución lo ha hecho. Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló y Luis Fortuño. Ahí está. Es que lo hemos dicho y lo hemos hecho. El récord está ahí, hemos bajado las contribuciones. Los que siempre aumentan las contribuciones, el Partido Popular. Sila Calderón, Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con